Buenas noches, ingeniero. Soy el estudiante Ferrocuano. En este caso, vamos a hablar sobre el análisis de riesgo de seguridad de la información en una infraestructura de la empresa de mi comisariato que perteneciente a la Corporación de Rosado. En este caso, se está tomando datos antiguos o a su vez algunas divagaciones, puesto a que no tenemos conocimiento certero acerca del estado de la empresa en sí. Bueno, iniciando, mi comisariato es una cadena de supermercados y retail más grande y con mayor despliegue en el territorio ecuatoriano. Eh, Su entorno tecnológico depende de la arquitectura de sistemas distribuidos. Cada sucursal a nivel nacional debe conectarse a tiempo real o de forma asíncrona con los centros de datos principales para gestionar inventarios, procesar pagos y emitir facturas electrónicas hacia el SRI. En cuanto a sus entornos regulatorios, la empresa recopila volúmenes masivos de datos personales a través de la facturación y los programas de fidelización, o estos conocidos como las tarjetas de afiliación de mi comisariato. Por lo tanto, la protección de esta información está regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la LOPDP. Y cualquier negligencia que resulte en una filtración masiva podría acarrear investigaciones forenses y sanciones penales contempladas por el COIP, el mismo que es el Código Orgánico Integral Penal. Esto por la vulneración de la privacidad. Ahora, en cuanto a la identificación y clasificación de activos críticos, en un sector retail, la participación de la facturación en las cajas genera pérdidas millonarias por hora. Los activos se van a clasificar según el nivel crítico que éste conlleve para la continuidad del negocio en sí. Aquí tenemos tres: activos de hardware o endpoints, activos de información y base de datos, y infraestructura de red y telecomunicaciones. En cuanto a los activos de hardware, estos serían las terminales de punto de venta POS ubicados en las cajas registradoras. También tenemos escáneres de códigos de barra y a su vez terminales de pago con tarjetas o PIN-pads. En cuanto a los activos de información y bases de datos, tenemos las bases de datos centralizadas de ERP o Enterprise Resource Planning, misma que maneja el stock. Tenemos la lógica de bodegas y la base de datos de clientes, mismas que contienen nombres, cédulas, correos electrónicos, historial de compra, entre otros datos. Finalmente, tenemos la infraestructura de red y telecomunicaciones, misma que tiene enlaces de Red One, mismos que interconectan las sucursales físicas con el data center central y los equipos de enrutamiento y conmutación, estos siendo switches, routers, entre otros. Estos están físicos en cada local. Ahora tenemos la identificación de amenazas y vulnerabilidades técnicas. Se auditan las debilidades presentes en la infraestructura de los locales y los sistemas centrales. La primera amenaza que tenemos es la infección por malware del sistema POS. Esto nos quiere decir la introducción de un software malicioso diseñado específicamente para esto es robar datos de tarjetas de crédito o a su vez bloquear las cajas registradoras. Aquí la vulnerabilidad identificada es que los puertos USB habilitados en los equipos POS físicos de las sucursales, sistemas operativos desactualizados en cajas o a su vez falta de políticas de control de dispositivos periféricos. Tenemos la amenaza número 2 que sería la caída de red LAN o WAN por un ataque de DDoS. Eh, Esto nos conllevaría la pérdida de conectividad entre los supermercados y el servidor central, así impidiendo que la emisión de facturas electrónicas y a su vez el cobro con tarjetas. La vulnerabilidad identificada es una configuración deficientes en cuanto a las topologías de red, falta de enlaces de redundantes de proveedores de Internet en sucursales críticas o firewalls perimetrales sin la capacidad para filtrar a un tráfico anómalo.
Tenemos la amenaza número 3 misma que sería la exposición de la base de datos de clientes y fidelización. Esto nos quiere decir que un acceso no autorizado a los registros de programas de afiliados, así extrayendo información personal de millones de ecuatorianos. La vulnerabilidad identificada en sí es que la base de datos sin cifrar, sin cifrado de reposo y falta de segregación de funciones, así permitiendo que algún desarrollador o administrador tenga un acceso irrestricto y sin autoridad a los datos de producción. Tenemos a la evaluación y medición de riesgos. La aplicación de metodologías de gestión de riesgos evaluando la probabilidad frente al impacto operativo, económico y legal. Esto no, para esto tenemos una matriz aquí, una tablita que nos va a ayudar, misma que nos permite identificar los activos afectados, las amenazas, la probabilidad y el impacto que hay en el negocio en sí. Ahora, aquí tenemos los terminales de caja POS como un activo afectado. La amenaza en sí sería la infección de malware por vía USB con una probabilidad alta. Esto siendo que tendrá un impacto crítico en cuanto a la venta y la apertura de las cajas. Tenemos la base de datos de clientes. Esto por una fuga de datos, así incumpliendo lo de la LOPDP. Tiene una probabilidad de media, pero tiene un impacto crítico. Esto lo eleva en la tabla junto con lo de la terminal post, puesto que un impacto crítico nos está diciendo que el negocio va a quedar paralizado indefinidamente. Tenemos los enlaces de Red One, mismos que la amenaza sería una caída de actividad con el data center, con una probabilidad alta y un impacto alto. Es lo mismo, nos quedaríamos sin la probabilidad de utilizar tarjetas para pagar y a su vez de la emisión de facturas electrónicas, como se mencionó anteriormente. Finalmente, tenemos el sistema central ERP o de stock con algún tipo de infección por un ransomware, con una probabilidad baja, pero con un impacto crítico. Aunque sea una probabilidad muy baja, es muy importante tomarlo en cuenta, puesto a que si alguno de estos llega a pasar, vamos a tener o una fuga masiva de datos o algún impacto económico en el local, puesto que no se van a poder abrir las cajas o realizar facturación en sí. Ahora vamos con el tratamiento de riesgos y controles de mitigación, mismo que esto sería la fase de implementación de la ISO 27001. El ciclo de vida de la gestión de riesgos existe para establecer controles técnicos y administrativos muy específicos. Aquí tenemos tres: el hardening y protección de endpoints. Eso sería la mitigación de los riesgos críticos. Se debe aplicar una política estricta de endurecimiento o hardening en todo el sistema POS. Esto incluye el bloqueo físico y lógico de los puertos USB, la instalación de soluciones de Endpoint Detection and Response y la segmentación de la red de cajeros para que no tenga una salida libre de Internet, así aislando el tráfico transaccional. Ahora, tenemos la número 2 que sería la arquitectura de resiliente. Esto la mitiga los riesgos de impacto alto. A nivel de infraestructura de telecomunicaciones, es mandatorio implementar una alta disponibilidad. Cada supermercado debe contar con al menos dos enlaces de datos de distintos proveedores para redundancia, configurando mediante protocolos de enrutamiento dinámicos y túneles VPN seguros para así garantizar que una caída de red local no paralice las ventas. Finalmente tenemos la auditoría y la protección de datos. Eso se mitigaría un riesgo alto para poder alinearse con el marco legal ecuatoriano y a su vez proteger la información personal. Se deben implementar criptografías en campos sensibles de la base de datos de clientes. Además, se deben implementar herramientas de trazabilidad y auditorías técnicas. Esto nos quiere decir logs centralizados e inalterables, mismos que van a registrar el quién, cuándo y dónde se accede a la información de los usuarios.
tenemos la conclusión, de esto. Puesto que no tenemos información real y actual del mi comisariato de la Asociación Rosado, eso es lo que podemos decir acerca de ellos. El rubro retail masivo, tales como el comisariato, la seguridad de la información está directamente ligada a la capacidad de la empresa para poder generar ingresos minuto a minuto. Esto nos quiere decir que si las cajas no llegan a facturar, la empresa se va a detener completamente. Para proteger la infraestructura tecnológica, asegura que no solo la lógica de las cadenas de suministro, sino que blinda a la corporación frente a auditorías legales, así garantizando la privacidad del consumidor bajo la ley ecuatoriana. Tenemos que recordar que el análisis de riesgos no es solo un documento estático, más bien es un proceso dinámico mismo que requiere una simulación constante en cuanto a topologías y escenarios de fallo, así como auditorías informáticas periódicas para poder evaluar la madurez de los controles. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.